Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, hoy vamos a tratar sobre lo que el Islam y el mundo no conocen de Cristo. No conocen de Cristo. De eso vamos a tratar hoy. Una diferencia entre el Islam y el cristianismo es que Cristo, para el Islam, es un hombre común y corriente. Para los cristianos es la Trinidad. Pero yo creo que nosotros, los creyentes, porque yo no me considero religioso. A mí me dicen, vos soy el evangélico, que no soy evangélico. Yo no soy evangélico. Los evangélicos están bajo la ley, y cuando está bajo la ley está bajo esclavitud. Por eso, como soy libre, me considero creyente de la palabra de Dios. Y para la gloria de Dios, Dios me ha revelado los misterios. Así que para el creyente, Dios es manifestado en carne. Ese gran misterio de la piedad, que muchos no conocen, tanto islámicos y en el mundo. Pero muchos no pueden comprender por qué no les ha sido revelado por Dios los misterios de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién? No dice en quiénes, sino en quién están escondidos todos los tesoros de la gracia de Dios. O sea, siempre están viendo a Dios el Padre o a Dios Hijo o a Dios Espíritu Santo como... No, fueron tres etapas. Son tres etapas. El Dios Padre, que es el gran yo soy, el verbo. Ese verbo llegó en carne y se manifestó en carne. Luego esa carne tuvo que cumplir la ley y se entregó como cordero al matadero para el sacrificio del perdón de pecados. Y luego resucitó el Espíritu Santo. Y eso que resucitó es la manifestación del Espíritu Santo. Se manifestó Dios, con su gloria y su honra. En el Islam no hay pecado, sino hasta que la persona es consciente de sus actos y diferencia entre el bien y el mal. En los católicos, apostólicos y romanos no. Desde que nace ya nace pecador. ¿Ve? En el Islam se ve a Cristo humanamente, pero no aceptan lo espiritual de Él. Como por ejemplo que Dios le da potestad sobre todas las cosas, como está escrito en Hebreo en el capítulo 1. ¿Ven? Ciertamente el nazareno es un hombre y por eso como hombre necesitaba comer y beber, pero no era lo que estaba por fuera, sino el Dios que moraba en él, dentro de él. Porque la carne simplemente era una vestidura del espíritu, una casa, un hogar para el espíritu. Palabras que salieron por la boca de Cristo como pasa de mí esta copa, solo el Padre conoce los tiempos, o sea que él no los conocía, o ¿por qué me has abandonado? Dan a entender que había una persona humana en él, que él era humano. Y si no era un humano, ¿cómo podía entregarse por el perdón de pecado? Si es precisamente ahí donde donde Dios tenía que preparar el cuerpo y el cordero para el cumplimiento de esa ley. Cuando Adán nació, no era pecador. Ni siquiera cuando desobedecieron a Dios se hizo pecador. ¿Por qué? Porque no había ley, sino que transgredió un mandato de Dios. Por su desobediencia fue expulsado del paraíso donde estaba a vivir en el infierno que está fuera del paraíso.
Él estaba viviendo en el paraíso de la tierra, con la mano de Dios puesta sobre ellos, con el ángel de Dios acarpando a su lado, pero terminaron desobedeciendo a Dios. ¿Qué hizo Dios? Le quitó la protección divina y empezó a vivir como un alma viviente, o sea, un cuerpo andante. Como dice por ahí el dicho, por donde salta la cabra, salta el cabrito. Una cosa es la cabra y otra cosa es la oveja. Tienen dos actitudes totalmente distintas. Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. No fue hasta que Moisés llegó con los mandamientos de la ley que entró el pecado en el mundo y pasó desde Adán hasta Moisés. Pues por la ley entró el pecado y por el pecado la muerte. Ahí entonces empezó a haber muerte hasta Adán. Como está escrito en Romanos capítulo 12, desde el versículo 5. Para el perdón de pecado, era necesario, por orden de Dios, llevar un cordero para presentarlo como ofrenda de sacrificio por el perdón de los pecados. Y por esto Dios se preparó un cuerpo que, así como a nuestro padre ancestral Abraham se le solicitó sacrificar a su hijo Isaac, ahora Dios mismo presentaría el cordero que había de ser sacrificado a Cristo. Entonces, esto es una alegoría. Dios le dijo a Abraham sacrificar a su hijo, pero luego no le permitió que sacrificara a su hijo, sino que le puso un cordero para el sacrificio. De la misma manera, en esa alegoría es el cumplimiento ahora del nuevo pacto. El pacto de la ley había que ser cumplido para que con el cumplimiento del pacto naciera un pacto nuevo, que ya lo había hablado por Jeremías. Así que Dios presentó a su Hijo amado, se hizo cuerpo para presentarlo como sacrificio para el perdón de pecado, que entró por la ley de Moisés. Por eso era necesario que el profeta enviado por Dios fuese crucificado por el cumplimiento de la ley para el perdón de los pecados. Hermanos, ¿cómo entonces es que no hay pecado? Bueno, porque Cristo murió por el pecado del mundo, no de un hombre, de todas las naciones. Y ya Dios había hablado por la boca de Moisés que esto iba a acontecer. Mira cómo está escrito en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Un profeta de en medio de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. Este pedacito aquí, recuérdenlo. A él oirás. ¿Cómo dice? A él oirá. A él oirá. Muy importante, Deuteronomio 18, 15. Ahora, es lo que dice Lucas en el libro histórico de los Hechos de lo que dijo Pedro. Libro histórico de los Hechos, capítulo 3, 22 al 26. Porque Moisés dijo, Lucas, aquí está hablando Pedro de lo que dijo Moisés en Deuteronomio. ¿Dónde dijo Moisés esto? En Deuteronomio 18, 15. El Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él oiréis. ¿Cuál fue la palabra que le dije? Recuerden que dice, a él oiréis. O sea que Pedro aquí está hablando y Lucas está escribiendo de lo que Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ahora, ¿de quién está hablando Pedro aquí? Fíjate. Y él que no oiga a este profeta será desarraigado del pueblo. ¿Será qué? Arrancado del pueblo, quitado del pueblo, como lo dice Samuel en 1 Samuel 3:20. Todos los profetas desde Samuel en adelante, todos anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres cuando dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas
toda la familia de la tierra. ¿Dónde le dijo Dios eso a Abraham? En Génesis capítulo 22, versículo 18. Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No fue hasta que llegó Cristo y entregó su cuerpo como cordero al matadero por el perdón de pecado, que se cumplió esta palabra de Moisés, esta profecía, y de Samuel. Cuando Dios le resucitó de entre los muertos, entró en vigencia el nuevo pacto, porque era necesario que para que se pueda abrir un testamento es necesario la muerte del testador. Tiene que estar confirmada la muerte del testador. Si él no muere, no hay un testamento que se pueda abrir. Y por eso hay un nuevo testamento. Y este testamento se abrió ahora para que nosotros conozcamos toda la verdad de Dios. Ahora bien, a vosotros primeramente Dios, ¿quién? Dios. Habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, en el propósito de Dios envió a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec a bendecir todas las familias de la tierra. Muchas todavía hasta el día de hoy le dicen a sus hijos, Dios te bendiga. No, tus hijos están bendecidos, porque por Cristo ya fueron bendecidos por Dios. Porque Dios, así como le dijo a Moisés que le dijera a Aarón, y que Aarón le dijera a los sacerdotes de Israel, bendecirás a Israel, Dios te bendiga y te guarde. Así mismo envió a Cristo a bendecir todas las familias de la tierra. Por eso está escrito en Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿dónde están los gentiles? Amén. Dios de antemano le dio las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En Génesis capítulo, lo que leíamos ahorita, en ti serán benditas todas las naciones. Ahorita lo leímos que lo dijo en Génesis. ¿Capítulo? En Génesis capítulo 22, versículo 18. En ti serán benditas todas las naciones. De modo, mira lo que dice en Gálatas 3:9. De modo que los de la fe, ¿dónde están los de la fe? Amén. Son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso nosotros ahora tenemos que tener un nuevo vocabulario. ¿Cuál es el vocabulario? De bendecir y no decir mal las cosas, porque cuando decimos mal las cosas le estamos maldiciendo. Así que el Señor nos dijo, no maldigas, sino bendice. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos. ¿Dónde están los bendecidos de Dios? Amén. Yo los recibo. Ya que el único que perdona es Dios, ¿quién? Dios. Dios se manifestó en carne para perdonar los pecados del mundo y demostró su inmortalidad en el Espíritu Santo. Porque de cierto el polvo vuelve al polvo de donde salió, pero el Espíritu regresa a Dios que lo dio. ¿A dónde regresa el Espíritu? A Dios que lo dio. Mira cómo está escrito en 1 Timoteo 3:16. Es indiscutible, esto no tiene discusión. Es indiscutible, grande que el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso, Amén. todavía hasta la fecha, ven a Cristo como Dios mismo. ¿Ves? Pero nosotros entendemos que no era el Nazareno, el Dios mismo, sino el Hijo de Dios. Por eso María no puede ser la madre de Dios. María es la madre del Hijo de Dios. Y la alegoría o la representación de la iglesia. La iglesia es la esposa de Dios. Como María, la Virgen, era esposa de Dios. ¿Ves? Más su hijo, ¿el hijo de quién? El hijo de María, el Nazareno,
era el Hijo de Dios, no Dios mismo. Lo que estaba dentro de él y lo que se manifestó en la resurrección de los muertos fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí comprendemos? Amén. Así que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya eso estaba previsto por Dios, que estas cosas iban a ocurrir. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder y gloria de Dios, estar apartados de esa congregación. ¿Ven? Como está escrito en 1 Timoteo 4:1. Por ejemplo, estos católicos, apostólicos y romanos son los que prohíben a los obispos casarse. Y aún los pentecostés se meten en las casas llevando cautivas a las mujeres al error de enseñarles a predicar en la congregación. Aún cuando el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 38, que la mujer calle en la congregación, porque no le es permitido a la mujer hablar en la congregación, porque no se puede enseñorear del marido la mujer, como desde el principio lo hizo Dios. Primero fue Adán, después Eva. Así de la misma manera, primero Cristo, después la iglesia. Queridos hermanos, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es mantener el corazón afirmado con la gracia, como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 9. Yo desde ya les recomiendo las 14 cartas de Pablo que usted consigue en la Sagrada Escritura. Léase desde el libro histórico de Hechos, capítulo 9, hasta la carta a los Hebreos, y usted vaya viendo cómo Pablo iba de gloria en gloria. Pablo se bautizó y bautizaba con agua, y después dijo: a mí no me mandaron a bautizar con agua, sino a predicar el evangelio. Iba de gloria en gloria. Pablo habla de pecado y después dice: no hay pecado. O sea, todo va a ir de gloria en gloria para que usted vaya acomodando lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Que la gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Amén. Por el poder que Dios me ha conferido como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, en el nombre y el poder de nuestro Señor Cristo bendito, los declaro sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad. Recibo con una moral intachable y con ese Espíritu Santo de Dios siempre vivo y eterno en vuestros corazones y en vuestra mente. Que la gracia y la paz de mi Señor siempre esté en vosotros. Y recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de Dios acampa a su lado. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada.